Es como decirle a todos que están en casa, oye, seguimos siendo un equipo, incluso fuera del campo. Emocionalmente, estamos Fortnite, My Names. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Arnoldo Fernández y soy un estratega creativo y productor mexicano que ha tenido la suerte de trabajar en campañas para LATAM, para marcas como Nike, Mitsubishi, Amazon Prime Video y un par de campañas para el extranjero, especialmente el mercado hispanohablante de algunas ciudades de Estados Unidos, pero con marcas mucho más pequeñas. Ahora, déjame ser claro, no estoy mencionando estos nombres para presumir. La última cosa que quiero es parecer arrogante. Lo menciono porque me enseñaron algunas lecciones reales detrás de la escena en marketing que quiero compartir contigo hoy en día. Incluso estudié marketing en el extranjero, en Canadá, lo cual fue una experiencia reveladora. Imagina un chico de México llegando a una clase de marketing en Vancouver Island. Entiendo que todos los demás entendían la broma excepto yo. El marketing y la publicidad pueden parecer súper confusos o incluso un poco excluyentes desde fuera, especialmente si eres un emprendedor que solo intenta averiguar cómo demonios promocionar tu negocio sin gastar tanto dinero. Y conozco esa sensación de primera mano. Es exactamente la razón por la que empecé este canal. Mi objetivo es desvelar cómo funciona realmente la publicidad, no el relleno, no hagamos lo bonito y esperemos lo mejor, sino la verdadera estrategia detrás. Quiero explicar las cosas a través de la perspectiva de un CMO, Chief Marketing Officer, básicamente mostrándote por qué las grandes marcas invierten en campañas que pueden no mostrar resultados instantáneos. Alerta de spoiler. El buen marketing es estratégico, no solo estético. De hecho, los gurús del marketing, como Lev Binet y Peter Thiel, hablan famosamente del juego a largo plazo frente al juego a corto plazo en publicidad. El largo se trata de construir el reconocimiento de la marca en una conexión emocional a lo largo del tiempo, no solo en vender productos. Y esto dicho en otras palabras, las mejores campañas no solo son discursos de ventas rápidos, están sembrando semillas para un impacto duradero. Así que en este canal desglosaremos las campañas desde un ángulo estratégico, no estético. También comparto las últimas tendencias, algunos marcos de trabajo y conocimientos que obtengo de algunos lugares como Think with Google, AdAge y Excel, Contagious, etcétera. Todas esas fuentes de la industria que los profesionales del marketing adoran. Y traduzco toda esa información privilegiada del inglés sencillo a un poco del español picante cuando es necesario para que realmente puedas usarla. Ya seas dueño de un negocio, estudiante de marketing o simplemente alguien curioso que se da cuenta que su feed de Instagram está lleno de anuncios extraños. Estoy aquí para ayudarte. Hoy nos sumergimos en una de las campañas más icónicas recientes de Nike. No puedes pararnos o You Can Stop Us. Voy a desglosarlo cómo funciona esta campaña, no solo cómo se hizo, sino por qué impacta emocionalmente lo que podemos aprender de ella. Y haremos al estilo narrativo un poco de humor, algunas referencias culturales y cero ambiente de conferencia aburrida. La verdad es que muchas veces esto puede afectar a la mayoría de personas que escuchan acerca de este tipo de campañas. Así que vamos a entrar de lleno. ¿Cómo empieza la historia de la campaña You Can Stop Us de Nike? Tenemos que imaginarnos que en julio del 2020 el mundo estaba completamente y prácticamente al revés. La pandemia global, confinamientos, eventos deportivos cancelados o pospuestos, incluso los Juegos Olímpicos se detuvieron. Los estadios estaban completamente vacíos, las calles estaban tranquilas y todos están aislados. Realmente se sentía como si estuviéramos en una película distópica o como si Thanos hubiera chasqueado los dedos y nos hubiera borrado a todos. En realidad, en medio de todo este inquietante silencio, en YouTube se lanza el video de Nike titulado No puedes detenernos. You can stop us. Y la verdad es que recuerdo la primera vez que lo vi, me dio escalofríos, porque la pantalla estaba dividida por la mitad. De un lado ves a un atleta en movimiento y en el otro a un atleta en diferente lugar y en diferente deporte, haciendo un movimiento notablemente similar.
está perfectamente sincronizado. Por ejemplo, un jugador de fútbol patea una pelota y del otro lado el jugador de baloncesto salta y lanza la canasta, sus cuerpos reflejándose mutuamente en el aire. Y es importante notar cómo es que crearon toda esta perspectiva porque nos habla acerca de la estrategia. Y escena tras escena, el anuncio empareja 36 clips deportivos diferentes de esta manera para formar uno solo. Vemos a personas comunes, a atletas superestrellas como LeBron James, Serena Williams, Kylian Mbappé, y todos moviéndose como uno solo. La narración es de Megan Rapinoe, leyenda de fútbol y medallista de oro olímpico, y su voz lo une todo con un poderoso mensaje sobre la unidad. En 90 segundos, Nike logró contar una historia que literalmente puso la piel de gallina a la gente. Ahora, más allá de la edición, que está totalmente pulida, hablemos del significado. ¿De qué trata realmente esta campaña? En la superficie vemos deporte, pero más allá de ello, se trata de cómo los deportes unen a las personas, sin importar quiénes o dónde estemos, sin importar que estemos en medio de una pandemia. Pero tenemos que recordar, esto fue durante una época en la que todos nos sentíamos separados. El mensaje del anuncio era básicamente, nunca estamos solos, porque nada puede detener lo que podemos hacer juntos. Muestra a los atletas profesionales junto a niños en un parque, hombres junto a mujeres, atletas de diferentes razas, religiones, habilidades, todos unidos por el movimiento y la pasión del deporte, sin mostrar una sola zapatilla. La técnica de pantalla dividida no era solo un truco de edición, era una metáfora visual de unidad. En realidad, la técnica de pantalla dividida nos refleja todo ese poder que podríamos mantener en diferentes áreas. Dos cosas diferentes actuando como una sola. Lo que es una locura es cómo lo hicieron. El equipo creativo de Nike con la agencia Witten Plus Candy, que merece un reconocimiento, utilizó inteligencia artificial y aprendizaje profundo para analizar las miles de horas de material deportivo. Y después de estar investigando, según algunos informes, la realidad analizaron más de 4.000 horas de videos deportivos para encontrar clips que se emparejaran perfectamente. Esto es como ver deportes sin parar durante medio año. Me encantan los deportes, pero vaya, esto es totalmente dedicación. Luego pasaron más de 1.000 horas de meticulosa edición y compusieron para alinear cada fotograma de forma precisa. Piensa en un artista creando un mosaico a partir de pequeñas piezas, excepto que aquí las piezas eran movimientos en la historia del deporte. El resultado final fue una película perfectamente sincronizada, donde por un segundo un tenista, un jugador de béisbol, se convertían en uno solo, en una sola persona, a los ojos del espectador. Tenemos que entender que visualmente es impresionante, por decirlo menos, pero los visuales eran solo la mitad de la historia. Realmente el verdadero poder que provenía del contexto emocional y cultural. Era el verano del 2020, no fue solo el COVID, también fue un momento de gran agitación social, particularmente en América o Estados Unidos. Las conversaciones sobre justicia racial, igualdad y unidad estaban en primer plano. Nike, siendo Nike, no se apartó de eso. El video You Can Stop Us hace una sutil referencia a esos temas. Destaca a los atletas superando lesiones, haciendo regresos. Y sí, pero también escenas que reflejan desafíos como la pandemia que detuvo los deportes y la lucha por la justicia social. Hay destellos de temas de igualdad racial e incluso de género entre ellos. Y especialmente Nike estaba aprovechando una gran tensión cultural, división versus unidad. El mundo se sentía dividido y paralizado, y Nike respondió con un mensaje de perseverancia y unidad. Como dijo un comentario, no pidió a los espectadores que compraran, los invitó a sentir. Esto es muy importante. El anuncio no trataba en absoluto sobre el producto. No había zapatos ni ropa destacados. No era como comprar los nuevos Air Max. Resolverán tus problemas. No, fue emoción y valores. Nike estaba diciendo, mira, el deporte nos enseña a nunca rendirnos.
Y este es un espíritu que todos necesitamos ahora mismo. En todo ese momento el movimiento no se detiene, incluso cuando el mundo lo hace, incluso cuando estamos en medio de una pandemia. Desglosemos la estrategia detrás de esta campaña y tenemos que intentar verlo como lo hace un CMO, porque Nike no hizo realmente cosas solo por hacerlas. Había un objetivo estratégico. De hecho, había varios. El objeto, qué y por qué realmente se hizo. Un gran objeto era reforzar el liderazgo y el propósito de la marca de Nike durante un momento crítico. Nike siempre estaba en una batalla por la atención. Adidas, Puma, Under Armour estaban luchando por los sneakerheads y los atletas. En el 2020, con los deportes en pausa, Nike tuvo que mantener relevante y mostrar liderazgo. Querían recordarle al mundo que Nike no se trata solo de vender zapatillas, es una marca que representa algo, que cree en el poder del deporte y el marketing comunitario. ¿Cuál era el público? ¿A quién se le estaba dirigiendo este mensaje? Honestamente, y prácticamente todos los que aman los deportes o necesitan inspiración eran el objetivo meta. Pero más específicamente, dirigió su campaña a los atletas y a aficionados al deporte de todo tipo, desde los profesionales hasta los niños que juegan al fútbol en la calle, así como consumidores socialmente conscientes que esperan que la marca refleje sus valores. Nike es una marca global, así que esto tenía que resonar desde Nueva York hasta Nairobi. Nike es una marca global, entonces ellos intentaban representar a todo el mundo al presentar un elenco diverso, atletas famosos de diferentes países y gente común, básicamente hablando a una audiencia global. Además, es importante notar que los jóvenes generación Z y millennials eran un público realmente clave, audiencias más jóvenes que valoran mucho más la justicia social y la autenticidad. Estos son los jóvenes que comparten los videos en línea y hacen que las cosas se vuelvan virales. Así que Nike les dio algo que valiera la pena en compartir. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Por qué resonaría esta campaña? Las grandes campañas realmente suelen sugerir la percepción humana, una verdad que resuene. Aquí la percepción podía haber sido durante la crisis y el aislamiento. Las personas se dan cuenta de cuánto anhelamos la comunidad y la esperanza. El deporte es uno de los grandes unificadores, incluso cuando los juegos se detienen. El espíritu de trabajo en equipo y la perseverancia sigue vivo. Además, la gente en el 2020 se sentía un poco desesperanzada y dividida, pero mostrar las imágenes de atletas superando obstáculos y diferentes comunidades moviéndose en unidad aprovecha la esperanza de que superaremos esto juntos. Otro hallazgo, los aficionados y los atletas se sentían inquietos. Si eres un atleta apartado por un confinamiento es brutal. Si eres un aficionado, no tener partidos para ver es deprimente. Nike reconoció esa frustración colectiva y la aprovechó. No puedes detener los deportes porque no puedes detener a nosotros. Es como decirle a todos que están en casa, oye, seguimos siendo un equipo, incluso fuera del campo. Emocionalmente, esto es oro. Les da a las personas orgullo y escalofríos al mismo tiempo. Culturalmente, posicionó a Nike como el animador del equipo Humanidad, no solo el equipo Nike. Pero hay que analizar cuál fueron el canal y los medios, en dónde se proyectó. Nike sabía que esta campaña tenía que vivir donde la gente realmente estaba pasando el tiempo durante el confinamiento, en línea. El cortometraje de 90 segundos se lanzó en las redes sociales, en YouTube, y de inmediato se volvió viral. En las primeras 24 horas acumuló 32 millones de visitas en línea. Ellos realmente estaban buscando volverse viral. Literalmente estaban en tendencias en todas partes. Eventualmente superó los 100 millones de visitas solo en YouTube. Y a decir verdad, esto es una locura. No se detuvieron solo en un video de YouTube. Sin embargo, esto fue un empuje multicanal. Nike extendió no puedes detenernos a desafíos en redes sociales y cosas interactivas. Por un ejemplo, crearon un filtro de Snapchat que permitía que los fans pudieran ponerse en esa montaja de pantalla dividida, compartiendo sus propios momentos imparables. Eso fue increíble. ¿Qué tan genial fue esto? Es como si Nike dijera, ¿has visto nuestra historia?
Ahora aquí tienes la oportunidad de ser de ella. También hicieron lanzamientos de productos temáticos en línea, como el mensaje de la campaña. Y algunas colaboraciones, Be True, apoyando el orgullo LGBTQ+, en una semana Mamba, en honor del legado de Kobe Bryant. Ambos se relacionan en la idea de comunidad y perseverancia. Y por supuesto, el hashtag You Can Stop Us estaba por todas partes, animando a la gente a compartir contenido que se ajustara al tema. Así que la campaña vivió en la televisión digital y el tiempo filme se transmitió durante algunas transmisiones deportivas cuando se reanudaron, en pantallas sociales y a través de lentes de realidad aumentada e incluso en las propias aplicaciones de tiendas de Nike, como contenido inspirador. Fue una presión total. Tuve que soltar un juego de palabras deportivo en todos los canales. Eso fue lo que hizo Nike. Pero hay que entender cómo fue la ejecución. Ya nos emocionamos con la ejecución, pero vale la pena señalar desde un punto de vista estratégico. Nike eligió una ejecución de muy alta producción y alta tecnología para transmitir un mensaje auténtico. Esto suena contraintuitivo de alta tecnología y auténtico, pero lo lograron. Al aprovechar AI para hacer algo creativo y emparejar todos los clips, lograron un estilo visual que nadie había visto antes a esa escala. Fue innovador, lo que refuerza la imagen de Nike como una marca de vanguardia. Y fue emocional, lo que refuerza a la imagen de Nike como una marca humana e inspiradora. La calidad fue de primer nivel. La edición impecable. Significó que el mensaje no se interrumpiera por ningún error o corte incómodo. Una idea a nivel CMO, aquí es que a veces tienes que invertir en una creatividad extraordinaria para destacar. Podría haber hecho un montaje simple con música, mucho más barato, pero no habría sido tan impresionante como la idea de la pantalla dividida. Además, en términos de ejecución, nota que no había productos ni ventas directas. Esta fue una elección deliberada de ejecución. Muestra modernización. Nike hizo la historia al héroe, no al zapato. Adivina que esta modernización de marca podía generar valor. ¿Y cómo es que la campaña estuviera diciéndonos a todos, esto es más grande que los zapatos? Se trata de todos nosotros. Es una lección de ejecución poderosa de un CMO astuto que haría para mejorar el valor de una marca. Y tenemos que entender el desempeño clave y el resultado. ¿Qué éxito tuvieron después de esta campaña? ¿Y valió la pena realmente esta campaña? Obviamente 100%. En términos de impacto de marca, logró un compromiso masivo. Nike vio un aumento de 300% en el compromiso en redes sociales alrededor de este tiempo. Y en realidad también podríamos ver como en Twitter se triplicó las publicaciones a lo habitual. Y tenemos que destacar algo aquí importante. Nike jugó a largo plazo con You Can Stop Us. Claro, no estaba promocionando directamente un producto, pero al forzar un vínculo emocional con millones de personas, se prepararon para el éxito futuro. De hecho, una vez que los deportes comenzaron a regresar, adivina qué marca estaba emocionalmente conectada con las personas. Nike, porque cosechó esa buena voluntad. En el caso clásico de marketing de marca, era enfocarse en la conexión de ahora, disfrutar de la lealtad después. ¿Y recuerdas de esa cita anterior? Construir una marca se trata de conexión emocional a largo plazo, no solo de ventas a corto plazo. Bueno, eso fue exactamente lo que ellos hicieron. Nike lo hizo perfecto. Nike lo clavó y en realidad, o como y podemos verlo como lo resumió maravillosamente. Algunos comentarios en LinkedIn decían que las ventas no fueron lo más destacado, sino la conexión lo fue. Una historia bien contada no se vende, se queda. Y eso es lo que realmente buscan este tipo de marcas.
Me encanta realmente poder platicar de esto porque captura porque esta campaña es más que un anuncio, es una historia que se queda con la gente. Además, el momento y el tono de la campaña hicieron algo mucho más inteligente que posicionar a Nike como una especie de líder o voz en la cultura. Porque durante uno de los veranos más divisivos y desafiantes en la memoria reciente, Nike transmitió un mensaje de unidad. Y eso es difícil de hacerlo cuando gobiernos se pelean entre sí. Eso es liderazgo, es cultura. Cuando se quedaron en silencio, no fueron neutrales, tomaron una postura que se alineaba con los valores de su marca y francamente con los valores de sus consumidores. En el mundo actual, todos los consumidores, y tengo que mencionarlo así, especialmente los jóvenes, los más jóvenes, esperamos que las marcas se pronuncien sobre los temas que nos inspiren. Nike lo hizo de una manera que se sentía natural para su identidad, porque Nike había defendido durante mucho tiempo a los atletas que superan la adversidad, lo que se relaciona directamente a una cosa como luchar contra la injusticia racial o la desigualdad en el deporte. La lección. Sí, una marca ha construido la confianza cuando habla con un tema cultural de manera auténtica. Resuena enormemente. Y también tenemos que mencionar que no tiene nada que ver un significado de decir mejor no forzarlo, porque Nike tenía algo significativamente que decir y lo dijeron a través de un lenguaje del deporte. Antes de pasar a la elección, que todos podríamos considerar como final o analogía, tenemos que mencionar cómo este discurso motivacional de un capitán de un equipo antes de un partido. El capitán no tiene jugadas y de todos modos les habla al corazón del equipo, recordándoles por qué juegan y cómo están unidos. Después de ese discurso, es muy probable que el equipo salga energizado y listo para ganar porque no puedes detenernos. Ese fue el discurso motivacional de Nike en el mundo al jugar esta combinación de fútbol con lo que toda la humanidad necesitaba escuchar en medio de todo ese confinamiento. Estamos en ese medio tiempo que solamente estamos parados ante proyectos, ante diferentes visiones, ante cosas que ya habíamos planeado para seguir en nuestra vida, pero Nike habló como ese jefe de equipo. Pero tenemos que analizar un poquito acerca qué tipo de mensaje podríamos tomar para todo tipo de personas, porque nos hemos entusiasmado con que la campaña de Nike y cómo se ha llevado a casa, ¿no? Pero realmente, ¿qué puede aprender esto un emprendedor o un estudiante de marketing o siquiera alguien que tiene un pequeño negocio? Tal vez está construyendo una marca personal o simplemente tengas curiosidad acerca de este tipo de temas. Hay algunas lecciones importantes que podemos mencionar aquí. Uno, lidera con historia y valores, no solo con un producto. Nike podía haber saltado la campaña diciendo, nuestros zapatos están en oferta, cómpralos ahora. Pero en su lugar, contaron una historia sobre la perseverancia y cómo lo hizo que la gente se sintiera que... Solo para finalizar, ¿qué lecciones podemos tomar? Y realmente tenemos que entender que, pues en realidad, me entusiasma platicar de esta campaña. Pero realmente, ¿qué podemos llevarnos de esto? ¿Qué puedes sacar realmente de este conocimiento? Ya seas un emprendedor, estudiante de marketing o alguien que siquiera tiene un negocio. Tal vez estás construyendo una marca personal o simple tengas curiosidad. Y tenemos que pensarlo de esta manera. Hay algunas lecciones temporales aquí. Hay algunas lecciones temporales aquí. La historia y los valores. No solo vendas un producto, porque Nike podría haber lanzado una campaña diciendo, nuestros zapatos están en oferta, cómpralos ahora. Pero en su lugar, contaron una historia sobre la perseverancia y esto hizo que la gente sintiera algo. La lección para los emprendedores o dueños de pequeños negocios es que incluso si no tienes el presupuesto de Nike, aún puedes aprovechar el poder de contar una historia. ¿Cuál es el núcleo emocional de tu marca o producto? ¿Por qué empezaste tu negocio? ¿Cómo mejora lo que haces
la vida de algunas personas o cómo se conecta con un valor, compártelo en tu marketing. La gente puede que no recuerde tu cupón de 20% de descuento, pero recordará una historia, una omisión convincente, incluso a pequeña escala. Tal vez sea una cafetería local, contar una historia de cómo obtuviste los granos de una granja familiar o cómo el café une a la comunidad puede ser mucho más poderoso que simplemente publicar Arte Latte con Monday Motivation. Porque demostró el anuncio, porque así lo demostró el anuncio de Nike. Invita a las personas a sentir, no solo a comprar. Y la segunda cosa es que tienes que ser estratégico. Piensa un poco más a largo plazo. Esto es muy importante y es algo que enfatizo mucho en este canal. Si eres un estudiante de marketing, probablemente hayas oído hablar de marketing de marca versus marketing de rendimiento. La campaña de Nike es un ejemplo del libro de cómo se hace bien el marketing de marca. No estaban persiguiendo conversiones inmediatamente, estaban construyendo un valor de marca. Los emprendedores es muy a menudo que sienten la presión de ver ventas ahora mismo. Y es comprensible porque tienes que pagar las cuentas. Pero si solo haces tácticas a corto plazo, agotarás a la audiencia o te mezclarás con los competidores. Intenta dedicar algo de esfuerzo al juego a largo plazo. Contenido que construya la historia de tu marca, que involucre a la comunidad, tal vez, o incluso cosas que vendan, que tal vez no vendan directamente, pero que proporcionen valor o inspiración. Podría ser tan simple como un Instagram Live semanal donde compartas consejos o un blog que cuente historias de éxito de tus clientes. Estas cosas generan confianza con el tiempo y esa confianza se ve recompensada porque realmente todo el tiempo tenemos diferentes cosas que hacer como clientes, pero cuando recuerdas algo bueno o te inspira algo, te hace querer volver a comprar. Y ese es tu objetivo. El objetivo es que las personas no te compren una sola vez, sino que tengan una recurrencia de compra constante. Y bueno, eso es todo lo que puedo compartirles de este análisis. Y espero que puedan seguir viendo estos videos. En realidad empecé haciéndolos en inglés, pero creo que todavía no es tan fluido la manera en la que se puede explicar algo cuando no eres nativo. Y creo que eso la mayoría de las personas lo comprende. Espero puedas seguir apoyando el canal y si hay algo que te haya podido gustar, por favor, compártelo. Y pásalo a alguien que pueda servirle algún consejo, aunque sea uno pequeño. Espero que estés muy bien y nos estamos viendo. Bye bye.